Listo, oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque mediante ella podemos aprender grandes lecciones. Y ahora permite que tu Santo Espíritu sea el que hable, el que pueda compartir con nosotros grandes lecciones y que de esa manera podamos seguir aprendiendo cada día más del libro del Génesis, pues no solamente de este libro, Señor, sino de tu palabra, que podamos escuchar tu voz cada instante. Por eso dejamos todo en tus manos, porque te lo rogamos en Jesús. Amén. Listo, vamos entonces con la presentación. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Sí, señor. Perfecto. Listo, ok. Entonces vamos a estudiar los capítulos 16, 17 y 18. La palabra aquí es shalom, es la palabra en hebreo que ahí está escrita. Ya vamos a ver la última letra de esta que no hemos visto, que sería la vocal O, que no la hemos visto y ya les muestro cómo es. Y esta palabra significa paz o plenitud y también es una palabra pues que se utiliza para saludar o para despedirse. Es una palabra en hebreo que se utiliza para eso, pero pues es como decirles que Dios te bendiga o como paz, que tengas paz y que seas bendito. Entonces, de esa manera, esa palabra se utiliza en ese contexto y pues en el libro de Jueces se menciona Jehová Shalom, que pues Dios es paz, ¿sí? Entonces, allí está. Bueno, vamos entonces a mirar. Esta es la letra Bab, ¿sí? Que es como la letra, no sé si recuerdan la primera letra que vimos, que es la Bet, ¿sí? Con la que empieza el libro de Génesis, el primer versículo con la letra B, pero esta es una B pequeña, ¿sí? También la otra era una B pequeña cuando no tenía un puntico, pero pues esta es como la más famosa, digámoslo así, como la B corta, ¿sí? Entonces, esta letrica es como un clavito y por eso significa clavo, es como el símbolo de un clavo, ¿sí? Según si tiene, según el tipo de letra, puede escribirse como un palito nomás o con la colita y que está como, es muy parecido a la R que vimos la vez pasada, solamente que la R es más larga, el palito que va horizontalmente en la parte superior es más largo. Si es corto, no es la R, sino es la BAT, y si es largo, es la R, ¿sí? Entonces, la red, que fue la que vimos la vez pasada. El valor numérico de esta letra es 6 y pues entonces esta es la B pequeña, la B pequeña. Pero entonces, ¿por qué les muestro esta letra? Es poco utilizada esta letra, casi poco la ven, pero la van a ver en otro contexto, que es en el contexto de la palabra que les mostré, que es shalom. ¿Por qué? Porque esta letra, la B, se utiliza para nombrar la vocal O la vocal U, según donde tenga el puntico, ¿sí? Si tiene el puntico acá, es una O, y si tiene el puntico acá, es una U. O sea, no es que diga aquí bo y aquí bu, no, sino que es una vocal como tal o una vocal U como tal, ¿sí? Y también otra manera de escribir la vocal O es así, en la parte de abajo como siempre. Es muy parecido a una escritura de la A y esta es la U. Ya les muestro las otras vocales para que revisen. Y otra manera de escribir la vocal O es con un puntico en la parte superior izquierda, que es acá, vea, ahí, aquí están todas las letras que hemos visto, ¿sí? Entonces miren, aquí está la Bet, que con este puntico sería Bo. Aquí está la H, que sería O, como ojo, jo, más o menos como un tipo de J, pero no es como tal una J, sino como jo, ¿sí? Entonces es una H con la O, esa sería una S con la O, sería So, esta sería Mo, esta sería Lo y esta sería Ro, sí, que es la R que se parece a esta que les dije, pero la colita es más larga, sí, la colita superior, sí. Entonces con este puntico acá es una O. Es la única vocal, ¿sí? La O que tiene el puntico arriba. Sí, estos punticos de las demás vocales van abajo, pero la O sí lo tiene aquí arriba, ¿sí? Tanto si lo escribo con una consonante o si lo escribo con la letra B pequeña, que sería así, ¿listo? Las otras vocales, aquí que está el resumen, miren que esta a la A es muy parecida aquí a la O, solamente que esta si no está esta T, sino aquí en la A es recto, ¿sí? O solamente utilizar esta raya, utilizar esta T
o la raya con los dos punticos es A, ¿sí? La I es bien facilita porque es puntico abajo. Y la E, pues estas son todas las escrituras de la E, ¿sí? Entonces, ahí ya hemos visto todas las vocales, vamos a ver todas las vocales en diferentes contextos, pero a medida que lo vayamos viendo, nos vamos a dar cuenta que hay generalmente la A, la más utilizada es, digamos, esta. Estas dos son las más utilizadas por la A. Y por la E, tal vez estos dos primeros son los más utilizados, la I pues solamente, y las vocales que le mostré ahorita, muy utilizada esta la O y muy utilizada la U de esta manera. Entonces aquí en la palabra shalom, entonces tenemos la sha con la A, sha, la L con la, y esta sería la O, mire, la rayita con el puntico, shalom, ¿sí? Entonces esa es la palabra shalom. Ya podríamos leer algunos versículos en la Biblia con las letras que hemos visto. Entonces, por eso aquí les hice como un resumen de las letras que hemos visto ahí rápidamente, que son estas, para que las repasemos y como les prometí, posteriormente les haré como unas palabras para que ustedes a ver si las logran leer o también para que escriban algunas palabras. ¿Listo? Ahí como temas de el hebreo. Listo. Vamos entonces a Génesis 16, 1 al 16. Vamos a ir con todo el capítulo 16. Y allí se narra la historia de Agar e Ismael. Hay varios puntos aquí que resaltar, entonces vamos a resaltarlos y pues cosas importantes que ustedes detectaron, pues, y yo no las coloqué aquí, pues las compartimos ahorita entre todos para que ustedes tengan la oportunidad. Entonces, algo bien importante aquí era que Agar era egipcia. Así que esta sierva que consiguió a Abraham era una sierva que había conseguido en el momento en que fue para Egipto, sí, en el momento en cuando llegó el hambre y él se fue para Egipto, que está allí registrado en el capítulo 12. Entonces ella era una de las cosas que pues Abraham también había traído de Egipto, pues recuerden que él salió, pero pues se trajo muchas cosas que había conseguido también allí en Egipto. Entonces algo bien importante era que Agar era una persona egipcia, ¿sí? Algo interesante aquí es que aunque Abraham es considerado el padre de la fe, ¿sí? El padre de la fe, voy a aprender aquí cámara. El padre de la fe no se esperó a la promesa, sí. Abraham no se esperó a la promesa, sino que quiso tal vez ayudarle a Dios en algún momento a cumplir la promesa que él le había dicho, tal vez tratando de solucionar por sus propios medios cómo era que se iba a cumplir la promesa de que le iba a dar descendencia a Dios que ya le había prometido en diferentes oportunidades. Recordemos que le había dicho que era como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y desde que lo sacó de Ur de los Caldeos le dijo, te voy a hacer una descendencia muy grande. Pero entonces ya había pasado bastante tiempo y ya vamos a mirar cuánto. Sí, a los 75 años, sí, a los 75 años, Dios llamó a Abraham como parte del llamado que le hizo para que saliera de su tierra. Y aquí vamos a ver entonces que eh, finalmente, pues Ismael, ¿sí? Ismael, que es el hijo que tiene con Agar, nace entonces a los 86 años de Abraham. Habían pasado em, ¿cuánto? 11 años. Y Abraham pues no esperó la promesa de la cual Dios le estaba diciendo. Adicional hay algo aquí bien importante y es que Abraham se dejó como impregnar de la cultura de su época y cayó en el pecado de la poligamia, el cual los antediluvianos pues tenían en ese momento, el pecado de la poligamia también porque pues no solamente Abraham, sino que su propia esposa pues lo autorizó, digamos, a tener otra esposa, pero pues no era la esposa realmente la que, la oficial, la que por la cual Dios iba a cumplir la promesa y de esa manera pues se infectó la vida de Abraham de la cultura pero también de la falta de fe y de cómo desobedeció también en ese momento. No esperó a que las promesas de Dios se cumplieran. Y pues parte importante de acá es que pues Ismael se convierte y los ismaelitas se convierten también en una parte divisoria y una parte también conflictiva, que pues aún hoy en día persiste ese conflicto entre el cristianismo, sí,
allí por el otro hijo de Abraham. De hecho, pues no sé si sabían, pero la Torá no, sino ¿cómo es que se llama? El Corán. El Corán, para el Corán, Isaac no es el hijo de la promesa, sino Ismael, ¿sí? Entonces, bien interesante ver cómo para la religión allí, que estudian el Corán, pues toman a Ismael como el hijo de la promesa. Es bien interesante, pues, el Corán cómo habla sobre eso. Vamos a ver aquí que Agar, pues, empieza a haber un conflicto entre Sarai y Agar. ¿M? Se empiezan como a hacer bullying entre las dos, ¿sí? Y entonces Agar sale, pero en esa salida se encuentra allí el ángel de Jehová la encuentra, ¿sí? Y bueno, estudiamos en el libro, bueno, el año pasado que estudiamos jueces, vimos exacto el ángel de Jehová, pero aquí también es interesante porque el mismo texto, el versículo 13 del capítulo 16, nos comprueba nuevamente quién es el ángel de Jehová, ¿sí? Así como en jueces también, en la historia de Samson, vemos claramente allí que el ángel de Jehová es el mismo Jesús. Aquí en el versículo 13 también dice, entonces dijo Agar a Jehová, miren que estaba hablando con el ángel de Jehová, pero aquí ya no dice que es un ángel, sino lo nombra como Jehová, tal cual sin presentarse como un ángel, adicional que ahorita en la historia de Sodoma y Gomorra también vamos a ver el ángel, que son como ángeles, pero resulta que uno de ellos también es Jesús, es el ángel de Jehová. Cuando mencionemos y encontremos en la Biblia el ángel de Jehová, es el mismo Jesús, ¿sí? Entonces aquí está el ángel de Jehová, el versículo 13. Entonces dijo Agar a Jehová que habitaba con ella el nombre de Tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Entonces, de esa manera, pues vemos aquí también que el ángel de Jehová es el mismo Jesús. Entonces, le dice Dios a Agar que su hijo se va a llamar Ismael. Y Ismael quiere decir, pues, como escuchar la aflicción. Entonces, Dios le coloca este nombre a su hijo porque Dios escuchó la aflicción, ¿sí? De Agar, pero entonces para Agar, ¿sí? El Dios que le da a su hijo es el Dios que me ve, ¿sí? Aunque Dios oye, para Agar Dios ve, ¿sí? Entonces, es muy bonito ver cómo la semana pasada también estudiábamos que cuando Dios se le presenta a Abraham, le dice, yo soy tu escudo, ¿sí? Yo soy tu escudo. Puede ser que Dios se presente ante nosotros como una persona en el cual dice, Yo sé lo que tú necesitas, pero para mí también Dios sea otra cosa distinta, sí, y no está mal, simplemente que son como los contextos en los cuales en diferentes medios yo puedo ver a Dios como mi protector, como mi salvador, como mi amigo, como mi hermano, ¿sí? Como el que me ayuda, como mi escudo, como luz, como la sal, ¿sí? O sea, todos esos contextos los cuales podemos ver a Dios y hay demasiados ejemplos en la Biblia en el cual, pues, según el momento en el que se aparece Dios, pues es tomado ese nombre. Entonces aquí Agar le dice, este es el Dios que me ve, ¿sí? Porque me vio, me encontró, vio mi aflicción, ¿sí? No solamente como dice Jehová, como el hijo que se llama, escuchó mi aflicción o oyó mi aflicción, sino para Agar era muy importante de que Dios no había cerrado sus ojos y Dios había visto todo lo que ella estaba sufriendo. Y aún en medio del pecado, y aunque ese hijo no era el hijo de la promesa, Dios aún tiene misericordia, ¿sí? De sus hijos y por eso busca a Agar y le hace pues allí digámoslo así, esta promesa de su hijo Ismael. Ismael se escribe así en hebreo y se lee, pues al leerlo sería Yishmael, ¿sí? Y significa Dios oirá, ¿sí? Y pues de esa manera el nombre de Ismael significa Dios oye, ¿sí? Dios oirá, ¿sí? Y aquí pues vemos aquí las vocales, la I, la E, la A y la E, ¿sí? Ishmael, ¿sí? Entonces ahí.
Aquí hay una letra que no hemos visto, que son, bueno, dos, que son estas dos, pero son letras llamadas mudas en hartos contextos como esta, como la O, pero por eso ahí dice Ishmael, ¿sí? Yismael sería, como la Yismael, ¿sí? Entonces ahí podemos ver eso en el capítulo 16 como partes, como puntos importantes allí. Sé que hay más puntos importantes, entonces no sé si quieran de pronto compartirlos, algo les haya parecido interesante que quieran compartir con todos nosotros, entonces adelante. ¿O alguna pregunta, comentario? Sí, bueno, buenas noches para todos, que a veces nos saludo. Ah, el Señor le dijo a Agar que él sería un hombre fiero, que su mano contra todos y todos contra él, pero delante de todos habitará. Y hacia el comentario bíblico decía que habían poderosas naciones que habían tratado de conquistar Arabia y someterla a su voluntad, pero que ninguna ha tenido un éxito permanente. Ellos han mantenido su independencia y que Dios les ha preservado como momento a su cuidado providencial. Entonces, pues no sé, ahí es que él, la pregunta es, o sea que Ismael es árabe de Arabia, porque Pues dice, sí. al decir que era un hombre fiero, aquí dice que el comentario decía que las naciones poderosas habían tratado de conquistar Arabia y someterla a su voluntad, pero ninguna había podido, debido a que el Señor le había dicho a Agar que él iba a ser un hombre fiero. Entonces, ¿ellos son los árabes? Sí, por eso, o sea, de acuerdo a la ubicación, no tengo aquí un mapa para mostrarles, pero si ustedes buscan, digamos, la tierra que cogió Ismael, así como vimos cómo se vieron los hijos de Noé, también esto de Ismael y de Isaac, pues que finalmente viene a ser la parte que ocupa Canaán, ¿sí? Pues ocupan ciertos territorios que son como los donde se expande, ¿sí? Su descendencia y vamos a ver en un mapa bíblico eso, ¿sí? Por eso les comentaba ahorita, parte de lo que es los musulmanes prácticamente son descendientes de Ismael, ¿sí? Entonces, de esa manera, por eso para ellos Ismael es como, Abraham es su padre, pero Ismael es como si fuera, a ver, parece como el hijo de la promesa, ¿sí? Entonces el hijo de la promesa para ellos es tan importante que por eso Ismael es como su padre territorial también para ellos es muy importante. Entonces, estos territorios también asumen que son religiones abrahámicas, pero pues con diferentes contextos mostrando que realmente el hijo de la promesa era Ismael, por eso les comentaba eso. Pero sí, efectivamente, no sé ahorita si sean realmente, ahorita pues la parte de Arabia o qué otra parte ocupa, pero sí ocupa una parte importante, digamos, eh, en la parte allí que se coge de lo que es pues esa parte de Egipto donde estaba Abraham, ¿no? De Egipto y Canaán, que se movía desde Egipto a Canaán, toda esa zona que está ahí como involucrada, ¿sí? Que ahorita también hay pues conflictos porque conflictos espirituales por el quién es el dueño de la tierra, ¿sí? Porque unos dicen que Dios me la prometió a mí, que Dios me la prometió a mí, que entonces son conflictos políticos religiosos que hay actualmente por la tierra prometida allí por Canaán. Entonces, parte de ese conflicto también se ve allí Ismael, y pues bueno, si buscamos historia vamos a encontrar más detalles que ahorita pues yo no los conozco todos, no he escuchado historia, pero digamos, hay una serie que no me he escuchado toda de Álvaro de la Cruz que habla de este conflicto y de qué tierra cogió Ismael. Entonces, podríamos escucharlo para profundizar un poquito más acerca de ese contexto histórico de la región que toma Ismael y que actualmente, pues, hay una población ocupada por parte de los descendientes de él, ¿sí? Entonces, eso es como lo que podría saber yo hasta el momento, ¿sí? Disculpa, hermano, ¿cómo se llama la colección del Álvaro de la Cruz? Ah, me toca, ahorita la busco y les mando la serie para que pues ustedes la puedan escuchar, ¿sí? Ahí está toda la serie, de hecho mm, está todo el contexto de los hijos de Noé y también todo el contexto de Abraham, ¿sí? Y pues
todo el conflicto, digamos, israelí que hay actualmente, por también ese tema que viene desde el Génesis, ¿sí? Son conflictos que vienen desde el Génesis, todo ese conflicto que se vive aún hoy por las tierras que ocupan allí cada uno de los descendientes de Abraham, ¿sí? Y de Noé también, ¿sí? O sea, son conflictos que vienen desde esa época. Entonces ya ahorita ahí en el grupo les busco la serie y se las comparto, ¿sí? Para que la puedan ver ahí en YouTube. Sí, incluso se puede llegar a otras interpretaciones porque en este capítulo 16 dice que Ismael hace parte de la promesa que le hizo Dios a Abraham. Entonces, eh, también se puede decir que esos problemas que hay ahora tienen algo de fundamento. Sí, sí, y pues miren cómo pues el hecho de que no tengamos paciencia para esperar que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, ¿sí? Todo el daño que puede causar si a veces las decisiones que nosotros tomemos, o sea, no significa que Dios no haya perdonado a Abraham por la decisión que tomó. De hecho, pues vemos que Dios le sigue, le voy a prometer realmente la promesa, le dice, lo sigue buscando y Abraham, pues, Abraham sigue con su actitud de pues seguir a Dios, pero pues eso no quita las consecuencias, ¿sí? Muchas veces nuestras equivocaciones, aunque Dios nos perdone, hay consecuencias por las decisiones que tomamos, ¿sí? Y pues Dios es misericordioso, pero pues hay consecuencias allí por lo menos de Ismael y por eso Ismael es desterrado posteriormente, que pues no lo estudiamos esta semana, pero ese destierro va a causar esa división familiar y pues conflictos entre pues las familias y las tierras. Hoy en día se ve todavía eso. Entonces, bien interesante. Ya ahorita busco entonces el podcast y se los envío para que los que quieran escuchar. Es una serie que habla de todo este tema, de estos conflictos. Listo, no sé si tengan algo más que comentar o hasta ahí todo ok. Perfecto, vamos entonces al capítulo 17. Había algo también que, pero yo no lo copié, pero lo puse en mi estado, que decía que a veces cuando se suceden todas estas cosas y que hay adulterio en el hogar, entonces venía tristeza, venía mucha contienda, venía lo que tal vez está diciendo usted, profe, que es las consecuencias, ¿no? De esas decisiones. Y digamos que al haber cometido este adulterio, por así decir, casi en acuerdo con la misma Sara, trajo muchos problemas al hogar. Y, y eso se sucede cuando de veras hay adulterio, ¿no? Esas consecuencias es eso, todas esas peleas, todas las tristezas, todo lo que hay en el hogar a causa de eso, ¿no? Totalmente, y pues algo bonito de la Biblia es que la Biblia no nos oculta los defectos, ¿sí? De hombres grandes en la historia, ¿sí? Como Abraham, ¿sí? Pecados que ellos cometieron, ¿sí? Y muchos pecados de muchos personajes bíblicos están registrados en la Biblia porque son personas de carne y hueso que se equivocan, pero finalmente pues restauran su imagen y pues, ahí vemos también la misericordia de Dios. Entonces es muy bonito ver todos estos contextos también malos, digamos, y negativos de los personajes bíblicos y ver cómo Dios restaura y cómo Dios transforma. Y pues también para que nosotros hoy día pues no cometamos los mismos errores que cometieron, aunque seguimos cometiéndolos, pero pues ahí están registrados. Tal vez algún día aprenderemos a no volverlos a cometer y aprender de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, bien interesante eso. Vamos entonces a Génesis 17 y en Génesis 17 pues vuelve Dios y busca a Abraham, ¿sí? Eh, y Dios le manda algo aquí bien importante, ya habíamos visto esa palabra en hebreo, ¿sí? Y Dios le recuerda la promesa, pero también le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? Le manda ser perfecto.
le manda a que mire la manera en que su vida sea intachable, ¿sí? Que busque la perfección, ¿sí? De que de esa manera, pues no solamente Abraham, sino que hoy día, pues Dios también nos llama a que nosotros busquemos la perfección. Y vamos a darnos cuenta que Dios le manda esto a Abraham, pero pues no significa que Abraham sea una persona intachable. Simplemente que Abraham está en su proceso de acercarse cada vez más a Dios y vemos como Abraham siempre le agradecía a Dios, lo vemos haciendo altares, lo hemos visto haciendo altares siempre que llegaba agradeciendo, honrando a Dios, pidiéndose y suplicando, pero aún así se equivocó, ¿sí? Pero aún así Dios también pues, vuelve y lo busca y le recuerda, sigue andando en el camino de la perfección, sigue buscando la perfección y de esa manera te vas a parecer cada día más a mí, ¿sí? Y pues qué lindo que Abraham aparece pues en Hebreos 11 entre la galería de la fe y no solamente entre la galería, es el padre de la fe, así se menciona este Abraham. Abraham, entonces, en este momento, cuando Dios ahora habla en este capítulo con Abraham, ya ha hablado varias veces con él, pero ahora le habla y no solamente le habla, sino que adicional, le recuerda el pacto, ¿sí? Y ahora le cambia su nombre a Abraham, ¿sí? Ya no es Abraham, sino Abraham, y su significado es padre de muchedumbres, o sea, su nombre significaba que iba a ser padre de naciones, de muchedumbres, rey de reyes, de príncipes, dice ahí. Entonces, su nombre le recordaba, cada vez que su nombre era mencionado, era recordando la promesa que Dios le había hecho. Tú eres el padre de muchedumbres. Y qué bonito que nuestro nombre, o sea, de la manera en que Dios nos llama, es como Dios quiere recordarnos la promesa en cada uno de nosotros. Entonces, si Dios ha prometido algo en sus vidas, ese es el nombre que Dios les da a ustedes, ¿sí? Entonces, qué bonito que para el padre de muchedumbres, esa era la promesa y así se llamó Abraham, padre de muchedumbres. En este capítulo se menciona un tema muy debatido también pues, en el Nuevo Testamento acerca de la circuncisión, por la cual pues, se tuvo muchas discusiones, digamos, y el Nuevo Testamento, las cartas Paulinas y Pablo hablan mucho de la circuncisión, porque la circuncisión pues en este caso es cuando Dios le aparece a Abraham y hace como esta señal del pacto. Y esta señal del pacto era la señal en que realmente, pues yo como que me comprometía y me hacía parte de la obediencia y de lo que yo iba a hacer a Dios. O sea, primero, el pacto significaba, por eso Dios le dice, sé perfecto, ¿sí? Y le dice a Abraham que después, ¿sí? De, de su descendencia que él, sí, obedeciera a Dios, pero no solamente él, sino toda su descendencia conservaran ese pacto. Entonces, por eso dice, guardarás mi pacto, dice el versículo 9 tú y tu descendencia después de ti de generación en generación. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, ¿sí? Entonces, por eso hay dos textos muy bonitos que dice en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. eh, que pues ya la circuncisión no es, sí, que ahora la circuncisión es la de nuestro corazón, ¿sí? Y de hecho habla de esa manera. Y que en nuestro corazón es donde debe estar clavada, dice, en tu corazón he clavado mis dichos y he puesto dice, la ley está clavada ya no en tablas de piedra, sino en tu corazón. Entonces es bonito, de eso habla el libro de Gálatas, ¿sí? Entonces, de que esté clavado en tu corazón, de que la ley esté ahora en tu corazón. No necesitamos que esté en tablas de piedra, sino en tu corazón. Entonces, miremos la circuncisión como eso. La circuncisión era algo que yo personalmente, o sea, yo como ser humano no sabía, o digamos, Abraham en este caso como el padre de la nación, no sabía si alguien había desobedecido la circuncisión, porque es algo que era una señal de un pacto, pero era entre Dios y esa persona, ¿sí? O sea, entre Dios y yo. Así que
La promesa del pacto, sí, ahora que es el pacto actual de que la ley esté clavada en nuestros corazones, no ahora en tablas de piedra, es algo que es del corazón, no es algo que se ve externamente, ¿sí? Tal vez externamente se vean cosas, ¿sí? Y externamente se vean las bendiciones que Dios nos da, pero este tema de la circuncisión era un pacto entre el hombre y Dios, de tal manera que sí, era como una ley que todos lo hicieran, pero pues si yo no lo hacía, posiblemente nadie se daba cuenta, ¿sí? Nadie se daba cuenta, pero sí era un pecado entre, digamos que un pecado, aquí en el versículo 14 dice, el incircunciso, aquí el que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de mi pueblo, será un pacto, y si yo no quería el pacto, pues bien no lo quería, pero era algo que solamente Dios sabía, pues al ser humano podía escondérsele el pacto, pero a Dios no. Así que hoy en día también el pacto no es con una persona, ¿sí? El pacto de amar a Dios no es con un ser humano, no es con una iglesia, sino realmente es con Dios. Y ese es el pacto que Dios acepta. Así como la circuncisión era un pacto muy importante, ¿sí? Toda la promesa de la muchedumbre, de la descendencia que iba a tener Abraham, ¿sí? Ahora descubriendo, ¿sí? Y cortando allí su miembro por el cual iba a tener descendencia, le recordaba que cada hijo era señal del pacto de lo que había hecho Abraham. Esto tiene demasiada profundidad acerca de todo lo que significaba la circuncisión, ¿sí? De ese pacto tan grande que era, no solamente, algunos dicen es un tema de higiene también, ¿sí? Pero no, más que higiene era el pacto y la orden que Dios había hecho, independiente de todos los beneficios que puede tener la circuncisión como tal, ¿sí? Independiente de todo eso, era la orden de Dios y era la señal de que Dios iba a cumplir su promesa y la señal de que yo también estaba confiando en esa promesa que Dios me había dado. Entonces, vemos acá que Abraham menciona allí, Abraham tenía 99 años, pero pues allí pues como que Abraham redondea y dice, pues, ¿cómo es posible que yo de 100 años y mi esposa de 90 tengan un hijo ahora en estos momentos? Abraham pensaba que el hijo y su hijo Ismael era parte de la promesa y de esa era la manera de cumplirlo, pero no, Dios tiene cosas más grandes que las que nosotros pensamos. Y aún así, él de 100 y Sara de 90 bien viejitos, podrían tener la promesa en sus vidas. Y Abraham cumple la orden de Dios y en señal del pacto que hace no solamente su familia, sino toda su casa, sus empleados, sus criados, sus siervos, dice el texto que todos fueron circuncidados, dice el último versículo, todos los varones de su casa, tanto el siervo nacido en casa como el comprado del extranjero por dinero, a todos los circuncidó. Entonces, de esa manera, Abraham se circuncida y vemos allí también algo muy importante, es que su hijo Ismael en este momento tiene 13 años y su hijo es circuncidado entonces allí a, a la edad de los 13 años también. ¿Cuántos años pasaron después de que Dios se le apareció diciéndole que su descendencia iba a ser grande? Miren cuántos años pasaron. A los 75 Dios lo buscó, han pasado 25 años y es el momento ahora sí en que Dios cumple su promesa. No es a los tiempos nuestros, es a los tiempos de Dios. Por eso dice el Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, ¿sí? Las cosas con Dios son cosas de esperar, son cosas de confiar, son cosas de paciencia y son cosas de no tratar de resolver las cosas por nuestros medios, sino saber que Dios siempre cumplirá sus promesas. La palabra circuncidar significa cortar y vemos allí es mul, las tres letras ya la hemos visto, la M, esta sería la U que vimos hoy y la L, que sería la palabra mul, y eso es circuncidar o cortar, ¿sí? Entonces, de esa manera, al hacer como este corte, esa circuncisión, era yo estoy haciendo el pacto y estoy validando el pacto con Dios, estoy ejecutando la orden que Él me dio y confío en que Dios cumplirá esa promesa que me ha dado de que mi descendencia será como las estrellas, como el polvo de la tierra, que seré padre de muchedumbres, que seré parte de multitudes, y por eso la circuncisión pues continúa eh,
alrededor de los años, en el pueblo de Israel, vemos pues allí la circuncisión y pues ya en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Pablo habla sobre esto y el tema discutible allí acerca de si se debían circuncidar o no, pero pues como parte ya de lo que Dios había nombrado, pero pues los versículos que les mencioné, de que ya no era la circuncisión ahora lo que debemos circuncidar ahora es nuestro corazón, descubrir nuestro corazón y dejar que Dios ahora pues sea el que haga como ese impacto en nuestra vida. Entonces no sé si tengan aquí algo que comentar adicional. Capítulo Estaba 17. pensando que es como muy delgada la línea entre lo que tenemos que hacer nosotros y lo que solo puede hacer Dios. Por ejemplo, en el cumplimiento de las promesas, esa impaciencia lleva a actuar, pero ese actuar lleva a consecuencias negativas por no esperar. Tú decías de Ujú. los tiempos no son nuestros, sino los tiempos de Dios. Sí, es muy bonito ver en el en el capítulo 18, que ya lo vamos a ver, pues hay un versículo muy bonito que es el 14, dice, ¿es que acaso hay algo difícil para Dios? Y miren que sí, o sea, Abraham era de 100, Sara de 90, ¿sí? Pero pues para mí, para nosotros como seres humanos el caso está perdido, ¿sí? Y tal vez saquemos conclusiones, como dice Estefan, de pronto la línea es muy delgada y digamos, sí, tal vez las cosas son así para que se cumplan, ¿sí? Porque Dios me lo prometió. Pero es que Dios no busca atajos, Dios hace milagros, ¿sí? Entonces, no es buscarle como hacía, busco en la ley el vacío a ver cómo lo hago, ¿sí? Cómo, cómo busco el vacío en la ley para saltármelo, sino que Dios hace es un milagro, algo que es imposible hacer para Dios no es imposible, para Dios todo es posible, ¿sí? Entonces, cuando veamos en nuestra vida que algo está perdido, no tomemos atajos, busquemos a Dios, que para Dios nada es imposible. Entonces, eso es bien bonito, saber eso y saber que sí, para nosotros será que, porque podemos decir como Estefa, sí, será que de pronto es que yo no estoy actuando de la manera correcta y no estoy haciendo algo que de pronto yo le pueda ayudar a Dios, o tal vez es la parte que me corresponde. Si tenemos esa duda, pues preguntémosle a Dios si realmente necesita de nuestra ayuda, porque no lo va a necesitar, o si es que de verdad necesitamos hacer algo nosotros que no le hemos hecho, o por el contrario, como debió haber hecho Abraham, debemos es esperar a que Dios cumpla la promesa en nosotros, ¿sí? Entonces, es bien interesante este tema de la esperar, sí, de la paciencia, y por eso dice, allí está la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos, y por eso en Mateo dice, el que persevere, que esa palabra en griego es la misma de paciencia, el que tenga paciencia hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque la paciencia es eso, esperar que las promesas de Dios se van a cumplir. Y al final de los tiempos, pues el remanente, los 144.000, van a sufrir lo peor, dice, como nunca ha existido, pero ahí está la paciencia. Ahí está la paciencia en esperar de que a pesar de que nuestra vida no vaya bien, tener la seguridad de que Dios está con nosotros y que Dios cumplirá sus promesas. Muy interesante esto. No sé si tengan algo más que comentar, preguntar. Sí, también como la exactitud de él, o sea, de Dios también para decir en tal fecha o en este momento va a suceder, porque igual en la Biblia hay muchas profecías también donde dice, pues va a acontecer esto después de esto y ahí se cumple exactamente al tiempo que también él dijo que iba a suceder. Sí, entonces igualmente deberíamos tener esa certeza, pues tanto también en nuestra vida cotidiana y también en la esperanza de la segunda venida, porque pues incluso llega a veces la duda de que, bueno, ¿será que sí? Y siempre hemos visto en la Biblia cómo ha cumplido. Entonces, ¿por qué no va a suceder esto? Y, y es eso, que igual muchos desconfían y llegan a conclusiones que uno ve en la Biblia y nota cuán exacto y pues cuán fiel es Dios también. Entonces, pues no va a fallar tampoco.
no lo ha hecho y no lo hará con esa promesa también, que no solo ha dicho una vez, sino muchas veces de que también vendrá. Y pues a nosotros también nos corresponde eso de ser pacientes, porque muchas veces si queremos resolver las cosas también a nuestra manera o enfocarnos en algo que no nos corresponde. Y pues luego llega pues esas consecuencias también, cuando lo resolvemos así por cosas humanas. Así es, muchas gracias. Y pues definitivamente eh, Dios hizo de Abraham y Sara unos abuelitos tener un hijo, ¿sí? Un milagro, ¿sí? Porque no es algo que sea normal que ocurra. Y pues los milagros solamente se aceptan, no se explican, porque pues los milagros son las cosas que Dios hace en nosotros. Pero algo interesante es ver que nosotros estamos creyendo en este mismo Dios, no es otro, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces sí dudamos demasiado y pues dudamos muchísimo viendo cuántas cosas hace el Dios que está en la Biblia y pareciera que el Dios que me tocó a mí no tiene tanto poder como para ayudarme a veces a salir? Como digo yo a veces, Dios abrió el mar rojo, pero nosotros nos asustamos con un charco, ¿sí? Entonces, si es el mismo Dios, ¿por qué no tenemos esa seguridad de que va a hacer cosas grandes como las que están registradas en la Biblia? Es el mismo Dios, es el mismo que nos tocó a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces confiemos en que sus promesas son reales, que sus promesas son ciertas y que de esa manera en nuestra vida Dios pueda hacer milagros, sí, pueda obrar milagros. Y no por medio de otra persona y que venga el pastor me haga el milagro, no, o sea, Dios es el que tiene que hacer el milagro en mí, no otra persona, es Dios, sí. Y por medio de Dios es que mi vida tiene que ser bendecida, ¿sí? Por medio de Él. Dios, a Abraham no necesitó intermediarios para recibir las bendiciones, Moisés no recibió intermediarios, era algo directo con Dios, era una bendición directa y de esa manera pues vemos a lo largo de la palabra de Dios cómo las bendiciones venían directamente de Dios para el ser humano. Entonces, qué bendición también recordar eso y ver eh, cómo Dios puede hacer grandes historias también y podemos escribir grandes historias nosotros también, así como están registradas en la palabra de Dios. Listo, muchas gracias. Bueno, si tienen algo más que comentar antes de pasar al 18, o si no, pues arrancamos aquí con esta primera parte del 18. Lo dividí en dos partes. Em, y nuevamente se le aparece Dios, sí, a Abraham. Y nuevamente allí, entonces, otra vez, sí. Ahora se le aparece de otra manera y es por medio de tres varones que llegan. Entonces, tres varones que Abraham atiende sin saber que uno de ellos era el mismo Dios, sí, el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios. Los atiende simplemente porque es la manera de ser de Abraham, ¿sí? Abraham era servicial y de esa manera, sin intención que hay, ese era Dios, pues los atiende y de esa manera, pues dice que les ofrece agua y comida y nuevamente se menciona allí la promesa y nos damos cuenta entonces que de esta manera vuelve y se menciona allí esa promesa que Dios ha hecho. Y también hay algo bien interesante aquí, que no solamente Sara era viejita, Sara era estéril, sino que le había llegado la menopausia, ¿sí? O sea, peor, ¿sí? O sea, no había manera en que no fuera un milagro el que Dios hiciera algo en su vida para que ella tuviera hijos. No había manera humana, no había remedio que solucionara este tema. No había implante que lo solucionara. Hoy en día no se encuentra solución a la menopausia, no hay solución, ¿sí? O sea, no hay solución. Y Sara era estéril, menopáusica y viejita, ¿sí? Entonces, todo esto, y por eso el versículo más lindo de este capítulo es, ¿acaso hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Sí? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y este mismo versículo se menciona en el Nuevo Testamento, sí.
¿Acaso hay algo imposible para Dios? Allí cuando Juan el Bautista dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y aquí está la palabra difícil, imposible, milagroso. Hay algo que Dios no pueda obrar un milagro en ese asunto. La palabra palá es la palabra difícil, imposible o milagroso. No hay algo milagroso que Dios pueda hacer. Sí, lo puede hacer. Y aquí lo vemos en la vida de Abraham ejecutado. Sí, la palabra palá, sí, hay algo palá para Dios. No hay absolutamente nada difícil para Dios. No hay nada imposible. No hay nada en lo cual Dios no pueda hacer un milagro. Sí. Y decimos a veces, lo único que no tiene solución es la muerte, pero hasta para la muerte hay solución, porque Jesús venció la muerte y de esa manera nuevamente nos preguntamos, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Absolutamente nada, ¿sí? Entonces, em, Sara, Abraham se rió en el capítulo 17, ahora Sara se ríe, pero entonces ahí por eso se menciona esta frase, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay. Y ahí está la promesa, ahí llegan los tres visitantes donde Abraham los atiende sin darse cuenta que estaba atendiendo al mismo Dios y de esa manera pues nuevamente se le recuerda su promesa y se le recuerda que no hay absolutamente nada imposible para Dios. No sé si quieran comentar algo de estos primeros versículos de este fragmento. Listo, entonces pasemos al siguiente fragmento que sería este, em, en donde ahora, pues ahorita como Nicole lo mencionaba acerca de la profecía, aquí hay algo muy bonito porque Dios mismo dice, ¿acaso yo encubriré a mi hijo lo que he de hacer? Y es interesante porque Dios no va a encubrir absolutamente nada de lo que va a hacer sin antes que nosotros como sus hijos lo sepamos, ¿sí? No va a ejecutar un juicio antes de que nosotros o de que cada uno de sus hijos sepan que se va a ejecutar un juicio, ¿sí? Y de que cada uno tenga la oportunidad, ¿sí? De arrepentirse. Y más a sus hijos que le aman y le guardan, de que se preparen para ese día, ¿sí? Y por eso, pues, vemos registrada en la Biblia todo lo que va a pasar en el tiempo del fin. Y todo lo que está allí, pues, ya está en nosotros si queremos leerlo, si queremos estudiarlo, si queremos escudriñarlo, si queremos hacerle caso o simplemente queremos obviarlo. Y eso, pero Dios nunca va a encubrir ante nosotros el juicio así como lo hizo con Abraham. Dice el versículo ahí, 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que yo he de hacer? Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues no. De igual manera, pues ojalá se diga de nosotros, ¿acaso encubriré lo que he de hacer, ya que de nosotros será el reino de los cielos? Pues qué lindo que Dios pueda decir así también de nosotros y pueda darnos luz cada día para que entendamos su palabra y podamos saber qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin. Abraham haría cumplir el pacto, ¿sí? No solamente era él, ¿sí? Sino era todas las descendencias, ¿sí? Todas, ¿sí? Mandará, sí, dice, pues yo sé que mandará, y dice Dios, no solamente él, sino que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca a él, ¿sí? Entonces, Abraham no solamente se dedica a cumplir la promesa, a cumplir el pacto, sino que lo va a hacer cumplir a toda su casa mientras él esté vivo, va a hacer cumplir el pacto y lo va a pronunciar para que toda su casa sepan cuál es el pacto que tiene y todo lo que Dios ha hecho por él. Dios verifica entonces antes del juicio, ¿sí? Que todo está bien porque vemos acá que entonces dice, Jehová dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más y su pecado se ha agravado en extremo,
descenderé y ahora y veré si ha consumado su obra según el clamón que ha llegado hasta mí. Entonces Dios no ejecuta un juicio sin antes verificar que ese juicio es necesario, ¿sí? O sea, Dios no ejecuta su ira antes de verificar si le ha dado todas las oportunidades posibles. Y por eso se dice que en el cielo, en los 1000 años, lo que veremos es la evidencia de por qué los que se perdieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no ejecutó ningún juicio injustamente, sino que ya si lo ejecuta es porque dio todas las oportunidades y no quisimos obedecer. Entonces, Dios evidencia allí su misericordia al mostrarnos eso, de que no va a ejecutar el juicio sin antes verificar. Y ahora también tenemos esta parte bien bonita que es la conversación que tiene Abraham con Dios. ¿Sí? Y vemos allí algo bien lindo de Abraham, ¿sí? Algo bien bonito eh, que no había podido analizar, digamos, tan profundo como lo analicé esta semana que estudiaba esto, porque me impacta mucho a mí la vida de Moisés cuando Moisés, ¿sí? Le dice a Dios, no mate al pueblo, no termine con el pueblo, y si es necesario, bórreme a mí del libro de la vida. Pues Dios dice, ¿cómo voy a hacer eso? No es posible, ¿sí? Pero Moisés no estaba dispuesto solamente a morir, Moisés estaba dispuesto a perder su salvación, que pues estar dispuesto a perder su salvación por gente que no lo merecía, ¿sí? Y miren que aquí Abraham está actuando también como un intercesor entre personas que no lo merecen y Dios, ¿sí? Y entonces Abraham está conversando con Dios y es bonito porque Abraham también dice, yo no soy quien como para reclamarte a ti, dice aquí, dice, soy ceniza acá, pero soy polvo y ceniza, dice, pero sí, si al caso hubieran 45, si al caso hubieran 50, si al caso hubieran 45, destruirías y Dios lo cierto es que Abraham empieza en 50 y llega hasta 10, y Dios dice, si hubieran 10, no destruiría a toda la ciudad. Lo triste es que ni siquiera habían 10. ¿M? Y de esa manera, miren, por el amor a esos 10, Dios no hubiera destruido a Somorra y Gomorra, pero no habían 10 siquiera. No habían ni siquiera 10. Y ni aun la familia de Lot. Nos vamos a dar cuenta que la familia de Lot se salva es porque Abraham, ¿sí? No por Lot, por Abraham, ¿sí? Así como se salvó la familia de Noé por Noé, Lot se salva por Abraham. Su esposa se termina perdiendo y aunque le da una oportunidad a sus hijos, al parecer, pues creo que ni sus hijos tampoco obedecen esa oportunidad. Esperemos que Lot sí lo haya hecho y que de esa manera, pues, esas oportunidades no se hayan perdido. La palabra rasha en hebreo es la palabra malo, y no sé si recuerdan cuando estudiamos los primeros capítulos, cuando hablamos del bien y del mal, la palabra era top, era bien y la palabra mal era ra. Entonces, esta rasha viene de esa raíz del mal, pero el rasha es ejecutar lo malo y lo perverso ya como una acción, ¿sí? Lo injusto y lo malo. Entonces, Sodoma y Gomorra habían ejecutado el rasha, que era la injusticia y la maldad, y pues aquí podemos ver la R con la A y la S y la SH, porque tiene puntico aquí, con la A, rasha. Sí, esta es una letra muda, rasha. Entonces, de esa manera, pues podemos ver que Dios no ejecuta su ira y no se les sale su ira hasta que todo no ha llegado a su colmo, como Apocalipsis nos dice, la copa de la ira se llena y en ese momento es que pues se sueltan los cuatro vientos y aparecen las plagas, pero hasta que Dios ha dado las oportunidades habidas y por haber para que el mundo y la tierra se arrepienta y de esa manera cambien. Luego acabó de hablar a Abraham, Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar después de esa conversación y allí termina el capítulo 18 con este texto, que sería pues el texto final de esta noche. No sé si tengan algún comentario de esta última parte o bueno, de las partes anteriores, si algo se acordaron o tienen ahí apuntado para compartir. La frase que les comparto
Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar el bien a los que andan en su integridad. Entonces, Dios sabe más que nosotros, así que no tratemos de ayudarle. Y pues es demasiado bueno para que nos niegue el bien a los que le siguen, así como Abraham guardó su pacto y pues así se le hizo bien. Pero pues igual también allí están las profecías, como se mencionaba, la semana pasada vimos que 400 años su descendencia estaría cautiva, pero pues allí está la profecía, era parte del proceso que Dios quería llevar al pueblo y de esa manera pues también ser un ejemplo para otros que posiblemente pudieran haberse arrepentido. Bueno, hasta aquí llegaría nuestro estudio, no sé si tengan algo más que comentar, preguntas, comentarios. O si no, pues vamos a orar. Entonces, sí, después de la oración, entonces iríamos al quiz de la semana. Entonces, oremos. Señor, gracias porque una vez más nos recuerdas que tú eres justo y misericordioso. Gracias, Señor, porque son tus características que reflejan, Señor, realmente lo que tú eres, que lo que prometes lo cumples y lo que dices lo haces. Así que gracias, Señor, por recordarnos eso. Gracias porque nos recuerdas, Señor, que para ti no hay nada imposible, que no hay nada difícil para ti, que nosotros debemos tener esa paciencia, Señor, que solamente ni siquiera nosotros podemos sacar, sino que tú nos puedes dar. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, que tus promesas son ciertas. Ayúdanos a confiar, a tener esa fuerza, esa valentía y que de esa manera podamos, Señor, seguir avanzando. Así que gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra nos sigues hablando. Y, Señor, permite que tu voz nunca calle en nuestras vidas y que podamos, Señor, de esa manera escucharte. Podamos oírte, Señor, y no solamente eso, sino que podamos obedecerte. Así que gracias por tantas bendiciones y dejamos todo, Señor, en tus manos, porque te lo rogamos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.